Ya lo tenemos en línea entonces para saludarlo a Claudio Raúl Lozano. Claudio, te saludamos de acá de Incorregibles, de la FM Boedo 88.1. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Empezar por preguntarte en la movilización histórica que se vivió nuevamente ayer, como todos los años, más masiva tal vez que en las primeras, allá por la década del 80 y 90, estuviste participando de la movilización del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Quería pedirte tal vez una impresión, digamos, sensaciones que te dejó la movilización y después preguntarte si, porque sos una persona en general reflexiva sobre la fragmentación en general que hay en el campo popular, preguntarte si la marcha, los dos actos, digamos, que continúan haciéndose, son tal vez un poco un reflejo de eso. Bueno, yo creo que objetivamente los miles y miles que se manifestaron ayer a lo largo y a lo ancho del país, no solo en la Plaza de Mayo, son una señal más para un gobierno que en alguna medida repone parte del ideario de la dictadura, ¿no? Digamos, básicamente todo lo que tiene que ver con su estrategia económica, el tema del endeudamiento, la desindustrialización, el empobrecimiento de la sociedad, el tema de la construcción de un Estado cuyo objetivo central es facilitar los negocios del capital privado más concentrado, digo, toda esa lógica que caracteriza al rumbo actual, y que de alguna manera retoma lo que era la senda abierta por Martí de Oz en la dictadura. Estas multitudes de ayer, así como todas las que venimos teniendo en las calles los últimos tiempos, actúan como una señal de límite respecto a la posibilidad concreta de que estas cosas se puedan llevar adelante. En segundo lugar, me parece que es un momento muy singular también, porque también hay de parte del gobierno, en el marco de sus políticas, una estrategia de pretender vaciar la memoria de nuestro pueblo. Hay, yo te diría, desde el 24 de marzo pasado, en que vino Obama casualmente ese mismo día, una estrategia dirigida fundamentalmente a vaciar la memoria y blanquear a las Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver con dejar de hablar de genocidio, volver a hablar de errores y excesos, poner en discusión la magnitud de la represión vivida, el tema de la teoría de los dos demonios. Todo tiene por objeto la idea de la reconciliación, blanqueo de las Fuerzas Armadas y volver a colocar a las Fuerzas Armadas en el control de la conflictividad social. De hecho, los planteos respecto a incorporar a las Fuerzas Armadas en lo que es digamos, en los barrios populares o en las villas, cosa que se escucha no solo del lado del gobierno, sino incluso de parte de ciertos sectores de alguna parte de la oposición, van en línea con esta situación. Así que en ese sentido creo que las multitudes de ayer sirven para decir que eso no va a ser tan fácil de hacerse acá en nuestro país, y por lo tanto también le dan energía a los planteos contestatarios. En segundo lugar, sí, efectivamente, que no hayamos podido, una vez más, que esto sea una sola marcha, creo que efectivamente habla de uno de los límites que tiene hoy las experiencias populares, que es el tema de su fragmentación. Es algo que venimos arrastrando, que se construyó fundamentalmente en el marco de la gestión gubernamental anterior, en el modo en que cada uno se paró respecto a esa gestión y que lamentablemente no se ha saldado todavía, más allá de que en las calles se están dando confluencias que pasan por encima de esa fragmentación, pero en términos de las dirigencias y en términos de las definiciones de los distintos grupos, estamos con dificultades para avanzar en las autocríticas necesarias para poder ser canal efectivo de esta energía social que tiene capacidad para resistir, pero que en tanto no resolvamos una síntesis política nueva y mejor, obviamente tiene un límite para avanzar, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, te saluda Axel en el piso, muchas gracias por este tiempo y por este contacto. No faltaba más.
Preguntarte sobre, bueno, esto que planteas, este análisis coyuntural y este análisis de la calle, sobre todo, que se está dando con las confluencias y con las movilizaciones. Esto, cómo se refleja, obviamente, teniendo en cuenta que es un año electoral. Y quería preguntarte más específicamente por lo que fue la cena del 20 de marzo en la UMET, y las declaraciones de Carlos Heller, un diputado que seguramente tenés varias coincidencias, de la necesidad de armar un frente plural y amplio que sea programático, sobre todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue la experiencia del lunes? ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Y cómo pensás que se puede proyectar en este año electoral? Ya, nosotros venimos trabajando en la construcción de una perspectiva frentista que pueda abrir un horizonte político interesante en las elecciones del 2017. Creemos que el 2017 reclama una renovación en el plano del Parlamento Nacional y de la legislatura de la ciudad, así como también de las legislaturas provinciales, para que todo lo que está ocurriendo a nivel de movilización y conflicto social y respuesta callejera tenga traducción institucional real, porque objetivamente Macri gobierna hoy y saca las leyes que necesita, fundamentalmente con el concurso y la complicidad de otras fuerzas políticas. En esas fuerzas políticas que actúan como cómplice de la gestión gubernamental están obviamente las diferentes variantes del Partido Justicialista y del Frente Renovador dominantemente. Y esto, digamos, obviamente plantea el problema que supone la cena del lunes. Yo concurrí a esa cena invitado por un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, que es Jorge Tayana, con quien venimos impulsando una estrategia de trabajo de carácter frentista desde el año pasado. Y lo cierto que el problema que plantea el Frente para la Victoria hoy el Partido Justicialista es que obviamente en él están desde Jorge Tayana hasta Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, y lo menciono particularmente porque integra el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Andrés Rodríguez, aparte de haber sido oficialista de todos los gobiernos, es quien ya hoy ha cerrado la paritaria del 18% en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, se necesita, se necesita que confluyan los que coincidimos. Y en ese sentido, obviamente, la cuestión es programática por un lado, como dice Heller, por otro lado tiene que ver con conductas históricas y definiciones. Así que en ese sentido, nosotros vamos a discutir con vocación frentista, tratando de juntar aquello que se puede juntar y no, en todo caso, aquello que puede dar lugar a nuevas frustraciones, ¿no? Te retomo algo que vos mismo dijiste, y me parece que los que defendemos un poco más, un poco menos, y todos los debates pendientes que dejaron los últimos 12 años de gobierno, es momento, y es el momento ahora, y de que esto sea productivo, digamos, las autocríticas necesarias y poder no lavar culpas ni tampoco levantar dedos acusatorios, sino, como decís, un objetivo, digamos, que nos supera a todos, y las individualidades y las opiniones que tengamos sobre la anterior gestión, que es unificar, digamos, ¿no? Para superar la fragmentación, la única posibilidad es unificar. Retomando, teniendo en cuenta que ha sido claro tus posicionamientos de distancia con el kirchnerismo, ¿hay algún proceso que hoy empieces a ver o que hagas en función de esta autocrítica? Que por ahí falta en general en dirigentes de todos los espacios políticos. ¿Hay alguna autocrítica que te hagas de algún momento donde, no sé, hoy veas que podría haber sido distinto, podría haber habido una confluencia diferente? ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que lo que nos faltó a todos los que pensamos parecido y terminamos abrevando en espacios distintos es que no fuimos capaces de tener una estrategia propia, una organización política propia desde la cual discutir con los demás. Por eso mencionaba la heterogeneidad que caracteriza al Frente para la Victoria, donde el núcleo duro del PJ, desde nuestro punto de vista, actúa como un límite muy preciso a cualquier estrategia transformadora, y donde muchos de los sectores que no necesariamente tienen una historia concreta en el Partido Justicialista terminaron confluyendo
en esa experiencia sin sin ser parte de una estrategia propia y de una organización política que defina con autonomía sus definiciones. Yo creo que tanto a los que acompañaron al gobierno anterior, pensando que ese era el camino, como a aquellos que por ahí mantuvimos distancia porque entendemos que las estructuras políticas tradicionales actúan como un freno a cualquier proceso de cambio real, creo que tuvimos como problema grave no haber sido capaces de conformar una organización política que nos permita discutir democráticamente estas cosas y tener una posición con autonomía. Y en ese marco creo que se manejaron mal las dos cosas. Algunos manejaron mal el apoyo, entendiendo que tenían que hacer apoyo ciego y no criticar prácticamente nada. Entonces de repente el tema de la ley de la legislación antiterrorista, el tema del proyecto X, el tema de Milani, todas cuestiones que menciono particularmente en relación a la problemática que tiene que ver con el 24 de marzo, por eso señalo estas, digamos, no tuvieron la voz crítica que debieron haber tenido de parte de aquellos que adherían al proyecto en marcha. Y del otro lado, también nosotros manejamos mal, creo, el modo de confrontar con todo eso, y creo que tiene que ver con que a las experiencias y a las estrategias populares les sigue haciendo falta, ese me parece que es el desafío, la construcción de una organización política propia. Esa es la tarea de fondo, esa tarea no es solamente programática, para nosotros involucra varias discusiones. La primera discusión que involucra tiene que ver con cómo se resiste, cómo se supera el proceso de fragmentación en la resistencia. La segunda discusión que hay que ir a fondo también es cómo se piensa la idea de la transformación en el marco de un mundo donde el capitalismo tiene niveles de predominio como los que tiene, donde el socialismo ha sido derrotado a nivel internacional y donde además los cuestionamientos a la globalización aparecen muchas veces en versiones de una derecha ultramontana, como el caso del Brexit, como el caso de Trump y demás. La tercera línea de discusión que nosotros creemos que hay que tener es el tema de cómo se construye organización y poder popular y el papel que cumplen los trabajadores y el movimiento obrero. En este sentido, para nosotros la discusión sobre la necesidad de un nuevo modelo sindical ocupa un lugar fundamental y este es otro debate que creo todos tenemos pendientes. Y el cuarto es una estrategia electoral que desde nuestro punto de vista obliga a una confluencia amplia, frentista, que tenga como definición precisa esto que mencionaba antes, terminar con la complicidad con el gobierno macrista en cada una de sus definiciones. Hola, ¿qué tal, Claudio? Te quería hacer una última pregunta. Te corro un poco el eje de la política para llevarte al plano económico. Quería saber cómo es la situación actual de la economía y cuál es la proyección que tienen las principales variables económicas con respecto a lo que va a ser este año, ¿no? Mirá, creo que la decisión del gobierno nacional es que no haya una recuperación del salario real y por eso creo que están forzando la discusión política en torno a paritarias con un techo del 18%. Eso en la práctica implica que el salario real vuelva a caer y consecuentemente, si esto es así, eso implica que el consumo de los sectores populares no va a actuar como como aliento a la reactivación. En ese marco, la única carta que el gobierno está mostrando para que se recomponga la actividad está asociada fundamentalmente a una mayor magnitud de recursos en obra pública, comparado con prácticamente la nula inversión pública que hubo el año pasado, y por lo tanto están pensando por ende en una recomposición de la actividad muy moderada, muy amarreta, basada en empleo y bajos salarios, por lo tanto con un nivel de desigualdad mayor, y que por cierto va a tener un efecto prácticamente imperceptible en materia social. Es decir, nos van a poder decir que la economía subió un poquito, es decir, se recompone respecto a la caída del año pasado, pero en la práctica no se resuelve absolutamente nada.
Y eso, digamos, tiene que ver con el maquillaje electoral que están haciendo de cara al 2018, al 2017, digo. Y luego continúa una estrategia que es una estrategia de mucha confrontación con el conjunto de la sociedad, porque es un enfoque de política económica que tiene en su base la idea de que los costos laborales son el problema principal de la economía argentina, y por lo tanto el tema de bajar salarios y bajar aportes y contribuciones asociadas al financiamiento de los distintos sistemas previsionales, de obra social, de salud y demás, es la clave de toda esta estrategia. Como el grueso de la sociedad depende del salario, esta es una política que confronta directamente con la mayoría de la población, y que por eso de alguna manera tenemos enfrente, digamos, tenemos desde que comenzó un ascenso creciente de la conflictividad. Así que la perspectiva es una pequeña recuperación, bastante amarrete y desigual, para tratar de llegar a la elección con algún tipo de oxígeno, pero socialmente tiene muy poco efecto, y además se basa en lo que menciono, o sea, el salario real cayó durante el 2016 y la hipótesis es que siga cayendo y no se recupere en el 2017. Claudio, te agradecemos mucho el contacto, y como militantes comprometidos de la necesidad de una confluencia, de un frente amplio electoral para derrotar, recordamos que hace 10 años, digamos, ¿no?, ya que tenemos gobierno de la Ciudad Pro, en este caso macrista en la ciudad de Buenos Aires, en 2007 fue, va siendo hora, digamos, de que se llegue a ese momento, así que deseamos la mejor de las suertes para ese proceso que se está abriendo y del que sos partícipe, y te mandamos un abrazo grande. No, el agradecido soy yo, y hasta siempre, cuando ustedes quieran seguimos conversando. Muchas gracias. Hasta luego. Claudio Lozano, tómelo, déjelo en sus posiciones políticas, pero la verdad que irrefutable las condiciones que tiene, digamos, ¿no?, como cuadro a la hora de analizar la economía y la situación del país siempre, ¿no?, más allá del posicionamiento que tenga o las críticas que se le pueda hacer. Muy bien, señores, todas las voces todas aquí en Incorregibles, nos vamos a la tanda y volvemos con el último bloque.